Hola, buen día. Nos toca el tema los tipos de nutrientes ubicados en la página 59 de nuestro libro. Tal vez piensas que te alimentas todos los días, pero no se trata de comer para saciar tu apetito o tus antojos. Tus alimentos deben contener lo necesario para nutrirte. Cada alimento es una mezcla compleja de moléculas, incluyendo nutrientes, pero ningún alimento contiene todos los nutrientes necesarios a la vez. Los nutrientes se clasifican de acuerdo con su composición, su importancia y la cantidad en el que son requeridos. Nosotros debemos de mantener una dieta balanceada, que es lo que hemos estado hablando en las clases anteriores, que no solo es comer por comer, ¿verdad? Sino que también es importante mantener una dieta balanceada para que nosotros realmente nos podamos nutrir. Recuérdense que nuestro cuerpo extrae nutrientes de lo que nosotros nos alimentamos, y eso se va directo para nuestra sangre. Entonces debemos de tener el cuidado de mantener nuestros nutrientes necesarios en nuestra sangre. Recordemos que la hemoglobina es muy importante, esencial para nosotros como seres humanos. Vamos a ver los tipos de nutrientes y las cantidades en las que debemos de consumirlas y su importancia. Existen los macronutrientes y los micronutrientes. Cuando hablamos de macronutrientes, estamos hablando de que se requieren consumir en grandes porciones diarias, como las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Los micronutrientes no se necesitan en grandes cantidades, en el caso de las vitaminas y los minerales. La importancia que estos tienen, hay alimentos importantes que son esenciales y hay otros que no son esenciales. Cuando hablamos de elementos esenciales, estamos hablando que el organismo no los puede sintetizar, pero son necesarios para su funcionamiento, como por ejemplo algunas vitaminas y ácidos grasos. O sea que el cuerpo no lo puede sintetizar, pero nosotros lo podemos adquirir por medio de las vitaminas y de los ácidos grasos. Cuando hablamos de las vitaminas, tenemos vitamina K, vitamina B, vitamina D, vitamina E, y en los ácidos grasos los podemos consumir en el maíz, en la soya, en las algas, en el salmón. Ese tipo de alimentos podemos consumir los ácidos grasos. Los no esenciales se pueden sintetizar a partir de otros compuestos de nutrientes esenciales. Cuando hablamos de la composición de estos nutrientes, estamos hablando que se dividen en inorgánicos y en orgánicos. Cuando hablamos de inorgánicos, están formados por distintos elementos químicos, pero su componente principal no es el carbono. O sea que aquí vamos a ver algunos elementos de la tabla periódica por los cuales están compuestos. En ejemplo, el agua disuelve muchas sustancias y evita cambios bruscos en la temperatura de los organismos. Y sus elementos químicos es H2O. Ese H2O indica que tenemos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Cuando hablamos de las sales minerales, sus compuestos químicos son el calcio, el fósforo, el magnesio y el flúor. En los gases, están implicados en el intercambio gaseoso y la obtención de energía, como el CO2 y el 2O. Miramos que aquí hay una molécula de carbono, 2 de oxígeno, y en el 2O tenemos 2 moléculas de oxígeno. Si se dan cuenta, acá no es principal el carbono, ¿sí? No es principal el componente, pero sí lo vamos a encontrar en algunos, como en este caso, en los gases, esta es C de carbono, o sea que sí vamos a encontrar, pero no es que este esté representando que sea el principal elemento. En el de los orgánicos, vamos a ver que a diferencia del inorgánico, su componente principal es el carbono y forman las estructuras fundamentales de los seres vivos. Como por ejemplo, tenemos los carbohidratos, tenemos los lípidos, tenemos las proteínas, tenemos las vitaminas y vamos a ver algunos tipos de carbohidratos, lípidos, proteínas y vitaminas. Esto ya lo hemos mencionado en las clases anteriores, pero vamos a hacer un repaso. Cuando hablamos de carbohidratos, son la fuente principal de energía y aquí les coloqué yo algunos.
el pan, el cereal, el arroz, galletas, frutas, jugo, leche, yogur. Mientras también podemos encontrarlo como en frijoles colorados, en productos de soya, en hamburguesas vegetarianas, vegetales con almidón como la papa, el maíz. En los lípidos, vamos a encontrar que en los lípidos tenemos algunos ejemplos como la yema de huevo, la manteca, el tocino, la mantequilla, leche, aceite de coco, carne magra, frutos secos, aguacate, aceite de oliva, de semillas, etc. El pescado, como el salmón, la trucha, las sardinas, el atún, alimentos ricos en fosfolípidos. Estos son las grandes reservas de energía que produce nuestro organismo. Las proteínas son la base de estructura de los seres vivos. Algunas de las proteínas está la avena, la pechuga de pavo, pechuga de pollo, el salmón, la leche y la soya. Algunas de las vitaminas se necesitan en menor proporción y su carencia causa algunas enfermedades. Por ejemplo, las vitaminas B1, B2, B3, B5, todas las B como la B12 y el ácido fólico se encuentran en las carnes, el hígado, los lácteos, los cereales, en el marisco, en la yema de huevo, en el aguacate, en las legumbres y en las levaduras. Vamos a continuar acá con todos los alimentos naturales poseen carbohidratos, lípidos y proteínas, aunque en porciones diferentes. Tenemos acá una estadística de minerales, el 1%, vitaminas el 1%, carbohidratos el 16%, lípidos el 2% y proteínas el 2%. ¿En qué? En esta naranja. La siguiente, tenemos acá el carbohidrato que es el arroz, vitaminas el 1%, minerales el 1%, agua el 14%, proteínas el 8% y lípidos el 1%. Vamos a ver un video acerca de la nutrición. ¿Sabes por qué necesitamos comer varias veces al día? Para realizar todas las actividades diarias, como pensar, dormir o correr, necesitamos energía. Y para crecer sanos y que nuestro cuerpo funcione correctamente, necesitamos materiales. La función de nutrición se encarga de proporcionar a nuestro cuerpo la energía y los materiales que necesita. Esa energía y esos materiales se obtienen de las sustancias que contienen los alimentos y que se llaman nutrientes. La alimentación es el primer paso de la función de nutrición y por esa razón necesitamos comer varias veces cada día. La función de nutrición ocurre continuamente en nuestro cuerpo y en ella intervienen varios aparatos. En el aparato digestivo se produce la digestión, que consiste en obtener los nutrientes que contienen los alimentos. En el aparato respiratorio se produce la respiración. Cuando respiramos, entra el oxígeno del aire en nuestro cuerpo. Este oxígeno es muy importante porque es imprescindible para poder extraer la energía que hay en los nutrientes. En el aparato circulatorio tiene lugar la circulación de la sangre. A través de ella se reparten por todo el cuerpo el oxígeno del aire y los nutrientes de los alimentos. Que era lo que yo les mencionaba al inicio, ¿verdad? Es importante poder consumir nuestros alimentos y poder de estos mismos alimentos extraer los nutrientes necesarios para nuestro organismo. Vamos a ver nuestro siguiente tema, que es preparación de alimentos. Cuando ustedes preparan alimentos, deben de recogerse el cabello las señoritas, lavarse las manos, tanto hombres como mujeres,
tienen que desinfectar el área donde van a cocinar, lavarse bien las manos, los utensilios que van a utilizar, los alimentos también deben de estar debidamente sanitizados, con bastante asepsia para poder cocinar. Vamos a ver acá. Prevenir intoxicaciones y contaminación alimentaria. La Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, recomienda lo siguiente: lavarse las manos antes y después de cocinar, mantener limpia la cocina para prevenir la aparición de plagas, mantener limpios todos los instrumentos en contacto con los alimentos, cuchillos, tablas, cortar recipientes, licuadoras, entre otros. Limpiarlos una vez se hayan utilizado para eliminar los restos de comida y prevenir la contaminación de los siguientes alimentos que se van a preparar. Lavar con desinfectante los alimentos crudos antes de consumirlos. Cocinar los alimentos completamente. Consumir de inmediato los alimentos cocinados. Refrigerar los alimentos sobrantes. Evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocidos. No almacenar restos de productos enlatados en las latas contenedoras porque se oxidan y contaminan el alimento. Una vez lo hayan ustedes destapado, hay que retirarlo de esos frascos. Evitar beber directamente de las latas. Se recomienda lavarlas con agua y jabón antes de beber de ellas. La manipulación de alimentos. Para mantener el valor nutritivo de los alimentos y evitar que sean vehículos de transmisores de enfermedades, se debe tener el máximo cuidado en la manipulación y conservación de ellos. Por lo tanto, se recomienda especial cuidado en el proceso que se explica a continuación, la cadena del frío. Se refiere a los pasos que se siguen en la distribución de alimentos que requieren baja temperatura. Si el producto se llega a calentar en cualquiera de las etapas, este se contamina. Los lácteos son un ejemplo de alimentos que requieren una cadena de frío eficiente. Observa las imágenes de la izquierda. Vamos a ver las imágenes que tenemos acá. Refrigeración en comercios, refrigeración en casa. Los transportes de lácteos son cámaras frías, elaboración de lácteos. Si se dan cuenta, cuando nuestros papás compran crema, queso, es imprescindible no dejarlo afuera, es necesario meterlos al refrigerador. También lo que son las carnes. Conservación de alimentos. Hay muchas formas de conservarlos en latas: al vacío, congelados, salitrados, entre otros. Es obligatorio que en el envase aparezca la fecha de caducidad o vencimiento, la cual indica el momento cuando ya no es apto para consumirlo y debe desecharse. Además, debe tenerse en cuenta que una vez abierto el envase debe consumirse pronto, pues el contacto con el aire limita su duración. Algunos métodos de prevención están la refrigeración, congelación, salitrado, encabechado y envasado al vacío. Perdón, acá me confundí, es escabechado. En refrigeración, descenso de temperatura, usualmente en el refrigerador, que reduce la velocidad de reacciones químicas y la multiplicación de agentes patógenos. Agentes patógenos son agentes extraños. La congelación, disminución de la temperatura de los alimentos bajo 0 grados Celsius o centígrados para que el agua que contiene los alimentos se convierta en hielo. Se lleva a cabo en congeladores. El salitrado. Se agrega mucha sal para deshidratar el alimento. Ahí se previene la proliferación de microorganismos. No sé, hay una comida muy popular para Semana Santa que podemos dar acá el ejemplo de deshidratar el alimento, sería el pescado seco. El escabechado. Se agrega una mezcla de sal y vinagre. El vinagre conserva los alimentos gracias al ácido acético que contiene. La sal deshidrata el alimento. Una de las cosas más utilizadas o que lo podemos consumir nosotros en escabeche es el picante, ¿verdad? Que tiene cebollita con zanahoria, está el chile jalapeño, hay otros tipos de ensaladas que tienen coliflor, que tienen ejote y que obviamente pues lleva vinagre y lleva sal.
El envasado al vacío se extrae la mayor cantidad de aire que rodea el alimento. Luego puede refrigerarse. Vamos a realizar la página 61 de nuestro libro. Marca con una X los alimentos de los cuales obtienen energía de forma inmediata. Ustedes revisan bien sus imágenes y van a marcar con una X los que reciben de forma inmediata energía. La 2 selecciona con una V si el enunciado es verdadero o F si el enunciado es falso. Los nutrientes que obtenemos de los alimentos se clasifican de acuerdo con el macronutriente que poseen en mayor cantidad. Como se muestra en la siguiente imagen, tenemos lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y carbohidratos. ¿El pan contiene carbohidratos? ¿Falso o verdadero? La carne tiene un alto contenido de carbohidratos, ¿falso o verdadero? La lechuga contiene solamente lípidos y vitaminas, ¿falso o verdadero? Las papas fritas contienen proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿falso o verdadero? Interpreta la siguiente gráfica que muestra los resultados de un estudio sobre la dieta de los osos de anteojos. Tenemos acá hojas y tallos con un 56%, animales con un 8% y frutos con un 36%. A partir de estos datos responde las siguientes preguntas y les da 2 preguntas. Responde las preguntas por medio de los conceptos de esta lección. Lo que nosotros pudimos haber aprendido, ustedes deben de responder estas 2 preguntas. Y por último tenemos esta página que también nos representa una gráfica . Selecciona la opción que responde de manera correcta a la pregunta. Porcentaje muscular promedio según la posición de juego. Tenemos acá muscular 51%, 50, 49, 48, 47, 46. En posición de juego, porteros, defensa, volantes y delanteros. A partir del gráfico se puede afirmar que el consumo de proteínas debe ser más alto en los porteros, el consumo de carbohidratos debe ser más alto en los porteros, el consumo de las proteínas debe ser más alto en los delanteros, el consumo de lípidos debe de ser más alto en los delanteros, y ustedes van respondiendo. Reúnete con un compañero o una compañera y elaboren una propuesta para un menú saludable. Como ustedes no pueden obviamente compartir con un compañero, lo van a realizar con sus mamás o con sus papás o con su tío, con su tía, con su hermana mayor o un encargado que esté con ustedes para poder realizar este menú. Luego deben de realizar esta parte que dice leer el siguiente texto. 4 de cada 10 niños y niñas, un 43.4% menores de 5 años, presenta desnutrición crónica, la que mide la altura en relación a la edad, condición que provoca menos retención escolar. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente energía, menor productividad, propensión a adquirir enfermedades y hasta pérdida de del coeficiente intelectual, efectos irreversibles durante toda la vida. La desnutrición crónica afecta a 8 de cada 10, un 80% de los niños y las niñas indígenas. La crisis económica global y los efectos del cambio climático, especialmente sequías, están afectando aún más las economías y la subsistencia de las familias indígenas y de los pobres, siendo los niños y las niñas entre los más afectados. Esta fuente es extraída de la UNICEF en el 2018 acerca de la desnutrición. Ahora responde y les representan 4 preguntas las cuales ustedes deben de responder. Este menú lo deben de realizar en Word o lo pueden realizar en su cuaderno, pero lo deben de adjuntar al archivo de Word que corresponda a la semana con su cuadernillo, que sería el cuadernillo L8, el que corresponde, ¿verdad? Pero ese ustedes ya lo trabajaron en la semana que acaba de pasar. Entonces solo van a realizar las páginas
y van a realizar su menú en un archivo de Word y me van a hacer el favor de subirlo igual a la plataforma. Yo voy a activarles, les voy a crear la actividad para que ustedes lo puedan subir ahí. Les voy a colocar complemento de la lección 8 para que ustedes puedan subir ahí sus documentos. Este sería el tema. Cualquier duda, pregunta que tengan, lo vamos a poder solventar el día martes que tengamos nuestra clase. Que tengan feliz día.